Hola, espero se encuentren muy bien. En este video platicaremos acerca de variables y tipos de datos. Quizás en el video anterior les dio duda cuando imprimimos una variable con la función printf. Vamos a platicar específicamente de variables y los tipos de datos para que no nos quede duda y sepamos usarlos. Primero que nada, ¿qué es una variable y a qué se refiere con un tipo de dato? Bueno, primero empecemos con la definición de variable. Una variable lo podemos ver como una caja con nombre. Básicamente podemos asignar un espacio para guardar un valor y después tomar ese valor para hacer un cálculo, para mostrarlo en pantalla o hacer una manipulación que nosotros requerimos. Eso es una variable, un espacio en el cual guardamos un valor y nosotros sabemos cómo se llama ese espacio. Digámoslo, muchas veces veremos el ejemplo de una cajita que tiene un nombre y sabemos en qué cajita tenemos ciertos productos. En este caso puede ser donde están ordenados los zapatos, donde tenemos ciertas utensilios. En este caso también lo podemos ver como un cajón, que sabemos dónde están ciertos elementos en nuestra casa. Pero al final del día una variable se resume a un espacio donde guardamos algo que queremos conseguir después o debemos obtener después. En programación nosotros tenemos que definir una variable como algo que tiene un tipo de dato, un espacio que tiene un tipo de dato, tiene un nombre y tiene un valor guardado. Y yéndonos más técnicos, tiene una ubicación en memoria. ¿A qué nos referimos con una variable? Vamos a suponer que nosotros queremos preguntar a nuestro usuario cuál es su edad. Nosotros sabemos que la edad es un número al final del día, es un número entero. ¿A qué nos referimos con un número entero? Que no es decimal, que no tiene punto decimal y que no es ninguna fracción. Es un número entero, el cual es 20, 21, 23, por decir un ejemplo. ¿Cómo definimos eso en programación? Ok, la palabra reservada int se refiere en español a entero. En este caso, un número entero es aquel que no guarda decimales. Y como podemos ver, la edad es un ejemplo perfecto. Y si recuerdan, en el ejemplo anterior, nosotros teníamos una variable que es de tipo entero, que es de edad, y tiene un valor de 20. Caso contrario, veremos que el promedio no es un número entero. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de números, tenemos que ser muy específicos que si vamos a tener un tipo de dato decimal o un tipo de dato entero. Vamos a hacer este enlace. Un número entero es aquel que no tiene punto decimal. Y si recuerdan previamente, yo puse %d para yo mostrar la salida o imprimir esa variable. Tenemos también el tipo flotante o float. Este valor, bueno, este tipo de datos se refieren a números decimales. Cuando escuchen flotante, inmediatamente tienen que enlazarlo con un número decimal. En este caso puede ser 8.5. Y el por medio es un ejemplo perfecto de un número decimal, ya que tenemos números que tienen un punto decimal, no pueden ser números enteros. Entonces, para nosotros imprimir ese tipo de dato, podemos usar %f. Y también tenemos el tipo double. ¿A qué se refiere double? Double se refiere a decimales, a números decimales. Es parecido a float, solo que double técnicamente tiene más capacidad de guardar números. Bueno, un valor más extenso. Imaginemos un número más extenso como 1.000.000 tal cantidad. Imaginemos eso, por decir un número. Y float tiene una limitante en memoria. La única diferencia entre float y double es el espacio que pueden guardar en cuestión al valor. En este caso, double es muy utilizado cuando queremos mostrar un pi. Pero en este caso, double se especializa bastante en guardar la exactitud de sus decimales. Hay que grabarnos eso de los decimales. En este caso, para imprimir un valor de tipo double, podemos usar tanto %, el porcentaje, %lf. Y en el caso de un float, tenemos que usar %f. Ahora, un char. Un char es un carácter. En este caso, tenemos la A. Esto nos puede servir mucho cuando estamos manejando formularios. En este caso, por ejemplo, para decir si una persona es de tipo masculino o femenino, muchas veces usamos la M o usamos la F. Si se dan cuenta, es un carácter, solamente se está empleando un carácter. En este caso,
tenemos que ser muy claros que en lenguaje C los tipos de datos sí importan bastante. Hay que tener mucho cuidado cuando metemos un decimal en un tipo int, porque puede provocar errores o incluso comportamientos inesperados en nuestro programa. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a ver cómo se comportan estas variables cuando las queremos imprimir en pantalla. En este caso, el ejemplo yo aquí lo tengo preparado. Si recuerdan, podemos comentar código. ¿A qué se refiere comentar código? Hacer que el código no se ejecute, pero siga ahí. Y podemos descomentar código, que esto sí se va a ejecutar. En este caso, tenemos que la edad es de 19, tiene un promedio de 9.25 y está en el grupo B. Si se dan cuenta, no necesito una palabra completa. Estoy utilizando simplemente un carácter, en este caso, char. Y si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo aquí es dar una salida por pantalla de estas variables. Estoy diciendo, oye, la edad es tal, el promedio es tal cantidad y el grupo es este carácter. Si se dan cuenta, yo estoy utilizando %d, porque aquí estoy utilizando un número entero. Estoy utilizando un flotante, porque tengo mi variable es de tipo flotante, y estoy utilizando %f. Si recuerdan, en la presentación anterior comentaba de que cuando ponemos un punto y el número que nosotros creamos, en este caso pusieron 2, el número se va a reducir simplemente a 2 decimales. Vamos a suponer que queremos imprimir la variable pi, bueno, la constante pi, y simplemente ponemos un .3. Entonces sería 3.1416, bueno, 10 y algo, ¿verdad? En este caso, solamente se nos van a mostrar 2 caracteres, y es lo que queremos, porque 9.25 simplemente tiene 2. Ahora bien, el grupo, como estoy utilizando un carácter, tengo que utilizar el %c, que es una sola letra, si lo queremos ver así. No estamos obligados a que sea una letra simplemente, inclusive aquí también podemos poner un número, pero simplemente con que esté encerrado en comillas simples. A esto me refería yo en la clase anterior, que tenemos que tener cuidado cuando usamos la comilla simple o doble comilla. Hay que asociar esos valores. Cuando queremos imprimir texto, utilizamos comillas dobles, pero cuando estamos hablando del tipo de dato carácter, que siempre va a tener un solo dígito o letra, si lo queremos ver así, se va a utilizar el tipo, la comilla simple. Y si se dan cuenta, yo estoy imprimiendo tanto %d, edad, que es la variable que yo quiero imprimir. Lo mismo para el promedio. Estoy diciendo, quiero imprimir la variable de tipo flotante y la variable se llama promedio. Lo mismo acá. Yo quiero imprimir la variable de tipo carácter que se llama grupo. Si lo ejecutamos, vamos a guardar y ejecutamos nuestro programa. Veremos la siguiente salida. Es la última. Estamos viendo de que la edad es 19, promedio es 9.25 y grupo es el B. Pero, ¿qué pasará si yo en vez de grupo imprimo otra vez promedio? Si lo volvemos a ejecutar, nos está lanzando un error. Bueno, de hecho es un comportamiento inesperado. Si se dan cuenta, no está imprimiendo nada. Esto es algo que me gustaría que ustedes vean al momento de que, porque les puede pasar que ustedes imprimieron una variable que no tiene el formato correcto. ¿A qué me refiero con formato? El %d, el %f y el %c. En este caso yo estaba esperando que me apareciera grupo B, más sin embargo estoy mostrando pues la nada, porque en este caso promedio no es el tipo de dato correspondiente a este formato. Y bueno, más que nada quería aclarar eso. Vamos a concluir algunas cosas. En este caso, la variable veámoslo como un espacio donde guardamos un dato que después vamos a utilizar en nuestro programa. Esta variable tiene un tipo de dato, puede ser un número, que es un entero, puede ser un decimal, que es un flotante, o un double, puede ser un carácter,
que puede ser un char. Y más adelante veremos lo que son los conjuntos de caracteres, que a eso se refiere como una palabra. Pero no se preocupen por eso, vamos a platicar primero de esos datos y más adelante veremos los tipos de datos que son cadenas de caracteres, que son palabras al final del día. Bueno, son textos, más específicamente. Pero bueno, eso es todo por este video. En el siguiente video veremos la entrada de datos. Gracias.